Amén. Cristo vive. Aleluya. Pero te hago la mano así. Y no lo tenemos que hacer fuerte porque está empezando el canal. Dios te bendiga, Dios ha sido bueno en tu día. Amén, amén. Llegar a tu casa, adorarle, exaltar tu nombre. Somos bienaventurados al estar aquí. Me puede acompañar a leer Salmos 18, del 1 hasta 3. ¿Me puedo decir un amén cuando lo tenga? Salmos 18, del 1 hasta 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación y alto refugio. Invocaré a Jehová, quien me digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Gloria a Dios. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos que tú eres quien nos guarda, gracias que eres tú que nos libertas, que en ti tenemos refugio y salvación. Bendice a cada hermano, bendice a cada amigo que escuche esta palabra, usa que vaya a predicar tu palabra, derrama tu Espíritu Santo, muévete desde la alabanza de inicio a fin. Y llena nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué precioso verte abrir el servicio. Acá está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Da mucho gusto que esté Carlitos tratando de ayudarnos. Con el único propósito de alabar y de bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén, amén. Voy a repetir el abrir el servicio. Qué precioso más ver a nuestros niños, hermanos. Aleluya. Dile al Señor, yo sé que estás aquí, Padre. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Envuélvete en fuego.
caminar. Sí, Padre, gracias por su presencia. Yo sé que estás aquí, cántalo. Yo sé que estás aquí. En todo caminar. Me vuelves en el pueblo. También nos caminar. Gloria a Dios. Acompáñame con tus palmas, hermanos, son para el Señor.
Aleluya. Aleluya. Los muertos no le alaban. Aleluya. Aleluya. Yo quiero más de ti, caminar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Diga, Señor, yo quiero menguar. Para que tengas tú y cada día seré más como tú, Señor. Quebranta nuestro corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar, Señor, y habitar en tu presencia. Dime menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Señor, quebranta nuestro corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Yo quiero más de ti. Digan con sus manos, hermanos. Yo quiero menguar
Yo quiero menguar para regresar. Aleluya. Gloria a Dios. A ver que soy la cultura positiva ya. Quebranta mi vida, entrego mi monta a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero menguar para regresar. Yo quiero menguar para regresar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas Gloria a Dios. Sí, Padre, es nuestro deseo. Solo por tu fuerza podemos hacerlo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Solo un amén. Los muertos no le alaban. El día de hoy vamos a estudiar acerca de los apóstoles y también de los profetas. Te lo vuelvo a repetir. El día de hoy vamos a estudiar acerca de los apóstoles y acerca de los profetas. Yo sé que hay veces que hay un debate en que hay gente que dice que ya no hay apóstoles y ya no hay profetas en este tiempo. Le voy a poner mi postura mía. Mi postura mía es de que todavía hay apóstoles, todavía hay profetas, todavía hay evangelistas, todavía hay maestros y todavía hay pastores. Esa es mi postura mía. Yo respeto la postura o la posición de como usted tenga su forma de ver las Sagradas Escrituras. Pero es importante cuando hay veces que a uno le preguntan. A mí me preguntaron, se lo digo personalmente porque a mí me lo preguntaron. Y a mí me dijeron, una persona que era un poquito estudiosa, a veces usaba mucho legalismo, y me preguntó, ¿usted cree que todavía en la actualidad haya profetas y haya apóstoles? Y yo le dije, te voy a dar mi postura, yo pienso que sí. Y luego él me brincó con textos bíblicos y me dijo, no, es que esos profetas y los apóstoles ya no están porque ya desde, bueno, entonces le digo, pero enséñamelo en los textos bíblicos de tu postura, o sea, en la explicación, que realmente ahí diga que ya dejaron de decir que ya no hay apóstoles y profetas. Entonces no me pudo dar exactamente los textos bíblicos. Entonces, fíjese que cuando nosotros platicamos o conversamos con una persona, esa persona puede presentarle un texto bíblico y le puede presentar un sofisma, diciéndole que realmente ese es un texto bíblico que ya no hay profetas ni apóstoles. Cometen ese grave error. ¿Por qué? Porque esa es su forma de pensar de ellos. Pero cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la iglesia aún todavía contiene los ministerios.
Porque si usted se da cuenta, aquí en la parte de abajo, casi le puse eso, pero no quiero ir muy adelantado. Porque yo le decía a la persona, si tú entiendes lo que significa un don, y él me dijo, sí, yo entiendo lo que es un don, ok. Con eso me quedo yo tranquilo, porque si aceptas que lo que significa un don. Ahora, descríbeme lo que significa un don. Exactamente, es un regalo. Entonces, la palabra don significa un regalo. Recuerde que Dios, cuando Dios llama a su iglesia, le está dando regalos a su iglesia para la función y la edificación de su iglesia. Dios ha dado dones y regalos, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Yo le decía a la persona, pero ¿qué hacemos con el texto bíblico que dice, porque los dones de Dios son ¿qué? Irrevocables. Y el llamamiento de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con ese texto bíblico? Yo lo empecé como que a ver que ya empezó a como a inquietarse, empezó a ¿cómo se llama? Porque él usaba mucho ese texto bíblico para decir que cuando Dios llama a una persona, ya no pierde su salvación. Fíjese hasta dónde abarca la persona. Ya no pierde su salvación. Entonces, pero cuando tú llevas una vida desordenada, una vida de que te gusta la cerveza, te gusta el vino, te gusta hacer todo eso, entonces la palabra de Dios nunca va a fallar. Uno es el que uno dice, ¿sabes qué? Es que uno se acredita con tantas cosas que uno hay veces que uno dice, ¿sabes qué? La verdad, ni siquiera le creo a lo que yo estoy predicando, estoy testificando. Lo que yo le quiero dar a entender es de que Dios, cuando Dios ha preparado y ha capacitado a su iglesia, les ha dado dones y regalos. Y lo vamos a ver, mire, por ejemplo, dice que en el ministerio es un regalo de Cristo a la iglesia. Que vamos a verlo de ahí en el libro de Efesios capítulo 4, y no vamos a ir leyendo todos los versos, pero versículo 7 al versículo 10, los que están tomando nota, ahí usted se va a dar cuenta que Cristo es el que le da ese regalo a su iglesia. Ahora, es un regalo de pura gracia y de acuerdo a la medida que ha dado Cristo. Recuerde que Dios le va a poner en un lugar donde Cristo es el único que sabe en qué posición usted va a trabajar dentro de la iglesia. Si es el de profecía, usted va a trabajar en el de la profecía. Si es en el de la maestría, si es en el de hacer sanidad, porque acuérdense que aunque la Biblia nos habla de 5 ministerios, habla también del discernimiento. Un discernimiento es un don que Dios le da a una persona. Acuérdese, ese es un don también. Ese es un ministerio que tiene el don del discernimiento. Lo que nosotros no vemos, lo mira la otra persona. Otros hermanos, recuerden que no todos nosotros podemos obtener el don de sanidades. Hay hermanos que calladamente ellos oran por los hermanos y Dios los ha puesto con el don de ¿qué? De hacer sanidades. Entonces Dios los ha puesto a cada uno de ellos. Entonces lo que tenemos que hacer es reconocer, hablar con Dios y decirle que cuál es la función y el don que Dios me ha regalado para que yo lo desempeñe dentro de la congregación. Ahora, este regalo es soberano y es victorioso porque Cristo Jesús se lo dio a su iglesia. En Romanos, como yo le decía yo anteriormente, en Romanos 11:29, pues dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Amén? Amén. Ok, vamos bien. Ahora, vamos a empezar a describir lo que es un apóstol y lo que es un profeta. Yo entiendo que hay veces que cuando desconocemos el apostolado, no es como los días de hoy. Hay gente que dice, yo soy apóstol, y ellos quieren ser servidos. Y ya todos quieren ser apóstoles y ya todos quieren ser profetas. Hay que reconocer qué es el trabajo y cuál es la función de un apóstol. ¿Cuál es la función de un apóstol? Fíjense, la palabra apóstol significa alguien que es ¿qué? Enviado.
Técnicamente, sin embargo, un apóstol era más que un mensajero. Había salido comisionado con la autoridad para hablar en el nombre de aquel que lo había enviado y para representarlo. Recuerde, si nosotros hemos sido llamados por parte de Dios, lo vamos a representar y vamos a ser ¿qué? Enviados, ¿verdad? Enviados. Ahora, el apóstol principal en el Nuevo Testamento es el mismo Señor Jesucristo. Él había sido enviado por parte del Padre y que también hablaba con la autoridad que le había sido investida por parte del Padre. Ahora, reconocer o rechazar a Jesús era rechazar al Padre, al cual lo había enviado. De manera similar, los apóstoles habían sido llamados y habían sido comisionados por Cristo y hablaban con su autoridad. Rechazar la autoridad apostólica era rechazar la autoridad de Cristo. Si nosotros nos quedamos con eso, solamente decimos que solamente ellos tenían poder y autoridad. No, recuerden que Dios nos sigue usando a cada uno de nosotros. Ok, que los había enviado. De igual forma, cuando Cristo llama a su iglesia, es enviada a dar a conocer su nombre sobre toda, ¿qué dice? Persona. Porque si yo digo, yo no voy por mi voluntad, recuerde, yo no voy por mi voluntad, yo voy porque reconozco que mi apostolado es ser enviado para predicar. Recuerde que Mateo 28:19 dice, por tanto, y ¿qué dice? A todas las naciones. ¿Y qué dice más? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Ahora, cuando decimos nosotros, recuerde que si nosotros lo miramos dentro de su contexto cultural, en aquellos tiempos, un apóstol era aquel que daba un mensaje, era como los carteros, ¿verdad? Yo recuerdo que en el tiempo de hoy la gente, cuando usted recibe su correo, por ejemplo en la casa, llegan en un carrito y ¿cómo se llama? Y le llevan el mensaje, le mandaron la carta y en el mismo día o al siguiente día usted recibe su correo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en mi pueblo, había una persona que él trabajaba para el correo y esa persona andaba en bicicleta y andaba en pie, pero a veces que se tenía que ir a la sierra y a veces tenía que irse a los ejidos, a unos ranchitos donde solamente 3, 4 casitas, pero su misión de él era llevar el correo. Era don Fengo, ya me acordé el nombre de él. Entonces, cuando supo que mi tío Luis, él hacía esos viajes para aquellos lugares, le pidió permiso si le trataba de ayudar para que él lo llevara hasta cierto lugar. Montaba su bicicleta y entonces ya esa persona hacía su misión, llevaba el correo. Si nosotros lo miramos desde el contexto cultural, ese era el tipo de persona que era quien llevaba el mensaje. Por eso, cuando usted ve las cartas apostólicas del apóstol, por eso él dice, Pablo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, enviado a Galacia, enviado a Tesalónica, enviado a Éfeso, enviado a Galacia y así sucesivamente. Porque él reconocía que su posición apostólica no era jerárquica, sino era de misión. Y recuerde que cuando nosotros reconocemos que nuestra misión es de ser enviados, por ejemplo, cuando nosotros salimos a evangelizar los días martes, nosotros somos enviados, estamos haciendo una misión apostólica, porque somos enviados a llevar el mensaje. A eso se le llama el ser enviado. Por ejemplo, hay otros hermanos que salen a una misión. O sea, cuando salen a una misión para abrir una obra o para abrir cualquier cosa, están siendo enviados a una obra también de igual forma apostólica, porque son enviados, de donde viene la palabra apostelo. Y la palabra, por ejemplo, más reducida, donde viene la palabra en inglés ¿verdad? ¿Cómo se dice? A ver, los que me hablan inglés, cuando dicen la oficina del correo, post office, ¿verdad? Post office, entonces ahí viene post, de donde es enviado el correo. Entonces nosotros sabemos que de ahí nosotros
entendemos, ahora ya tenemos una claridad más o menos de lo que significa un apóstol, que es el enviado. Entonces, yo como iglesia, yo sé que nosotros hemos sido comisionados para ir a dar las buenas nuevas de salvación. Ahora, hay gente que quizás no entiende de esa palabra, que mucha gente se acredita de decir yo soy un apóstol, ya lo quieren ver como una posición jerárquica y ver los demás ministerios por debajo. Eso es donde la gente hay veces que comete un grave error. ¿Por qué? Porque están desconociendo el contexto cultural de lo que se estaba hablando en la antigüedad. Bueno, en Efesios capítulo 4, vamos a ir hablando poco a poco, abra su Biblia, en el versículo 11, dice la Escritura. Cuando lo tengan me lo confirman con un amén. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 11. Ok. En el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. Bueno, para Pablo enfatiza que Cristo es el que soberanamente obra para levantar y suministrar líderes que van a estar dotados para la iglesia. Los ministerios son papeles cumplidos por gente a quien Jesús mismo soberanamente escoge y capacita para el servicio. Esta lista quintuple, que forma de 5, pero usted lo va a ver en Primera de Corintios, de igual forma que hay otra variedad de ministerios. Ahora, quintuple de gente a quien Pablo menciona aquí no es una enumeración completa de todos los papeles de liderazgo dentro de la iglesia. Pablo resalta los 5 que se señalan aquí porque fueron fundamentales para fundar las iglesias que estaban localmente, por ejemplo, como lo dice en 2:20, donde dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y porque son los principales ministros responsables de la proclamación y aplicación de la palabra en las vidas de las personas. Cristo sigue dando estos dones a la iglesia para que formen a los miembros individuales y les faciliten su proceso de maduración. Vaya conmigo a 1 Corintios 12:28. Cuando habla aquí de la iglesia, recuerde que ya está aquí hablando para la edificación de la iglesia, el trabajo que tiene que ser ubicado cada una de las personas. En 28 dice, y a unos puso, ¿quién los puso? Dios en la iglesia. Primeramente, ¿qué? Apóstoles, luego profetas, luego los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que dicen, los que ayunan, los que administran y los que tienen el don, que dicen, de lenguas. Usted se va a dar cuenta que no todos van a hablar en lenguas. Va a haber gente que Dios le va a dar ese don y ese regalo del don de lenguas, Cuando usted ve en las escrituras que hay, porque hay muchos que no creen en el don de lenguas, por eso yo creo en el don de lenguas, yo creo en la profecía, yo creo en el apostolado, yo creo que hay maestros, yo creo que hay pastores, que hay evangelistas. Todo esto es un complemento para que la iglesia siga avanzando hacia adelante. Pero Pablo lo explica de esta manera, ¿verdad? Porque lo va a explicar de esta manera, que de nosotros, todas las personas que hablen lengua, tiene que haber, porque acuérdense que Dios es un Dios de orden. Si hay personas que hablan en lenguas, yo respeto por los que hablan en lenguas, yo no hablo en lenguas. Pero las personas que hablan en lenguas, la iglesia tiene que esperar el tiempo de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser edificada. Habla uno y tiene que haber un intérprete, que es lo que Dios está hablando a través del hermano para la edificación de la iglesia. Terminó el hermano, sigue el otro que viene y empieza a hablar en lenguas y empieza a dar el mensaje para la iglesia. Bueno, de igual forma, cuando usted vea a los apóstoles, también vamos a encontrar que en la escritura dice que aquel apóstol en el cual va a estar dando palabra de profecía a la iglesia, tiene que esperar si hay 2 o 3 apóstoles de igual forma. Dios lo puede usar.
Pero de igual forma tienen que esperar el tiempo. ¿Para qué? Para que todos sean, ¿cómo se llama?, edificados dentro de lo que Dios le va a hablar a su iglesia. Porque Pablo lo enseña al final del capítulo, dice que si nosotros que estamos siendo edificados y entra una persona que no conoce del Señor, que viene por primera vez y todos estamos hablando en un alboroto de lengua, entonces, ¿él qué va a decir? Bueno, estos están, ¿qué? Locos, estos no se les entiende lo que están y salen peor. No, espérate. La Escritura nos enseña que si hay un intérprete, tiene que hablar para traducir lo que Dios está hablando para su iglesia. Y si no hay intérprete, dice la Escritura, dice que calle, porque el hablar en lenguas es para la persona misma. Entonces, si no hay intérprete, entonces tiene que callar la persona y de saber que esa palabra es para ella misma. Entonces, nosotros no podemos, ¿cómo se llama?, tomar un pasaje y, como yo le decía yo anterior, hacer un sofisma de decir, aplicarlo como verdad cuando realmente no es verdad, es una mentira, es disfrazada de verdad, pero es una mentira. Tenemos que tener muchísimo cuidado con todos esos argumentos. Ahora, donde yo le seguía diciendo, dice, y porque son los principales ministros responsables, no, eso ya se lo dije, no obstante, están autorizados por el mismo Señor Jesucristo, resucitado, que les llamó para este papel, y por la autoridad del mensaje mismo del Evangelio, que ellos imparten. Su función está íntimamente unida ¿a qué? A su nombre. Uno que es enviado, en este caso Pedro, a tus apóstoles, cuando habla de cómo los habitantes del Asia y del norte de Anatolia recibieron la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y los mandamientos del Señor y Salvador dado por vuestros, ¿qué dice? Apóstoles. Entonces, hace rato yo le decía yo a los hermanos que vas a ver más adelantito el papel del profeta. Entonces, hace rato le decía yo a los hermanos, el profeta está para edificar, para advertir, para instruir a la iglesia, pero de igual forma cuando Dios quiere usar al profeta, lo envía afuera para advertirle a la gente de que realmente hay un Dios verdadero. Entonces, ¿se recuerdan? Yo creo que eso le dio la noticia al mundo. ¿Se recuerdan lo que pasó en Las Vegas, Nevada? Cuando hubo un baile que iba a ser como rodeo, que había una persona que estaba en las partes alturas y se forró de todo armamento para atacar de arriba hacia abajo. Antes de que se llegase esa ¿cómo se llama? Ese concierto, Dios tuvo que enviar a un profeta. Envió a un profeta para advertirle. Dicen los ¿cómo se llama? Los testimonios, que había gente que era cristiana, pero que estaba pasando por un mal momento, o sea, su frialdez, y se fueron a bailar. De igual forma, dieron el gusto a la carne, ¿verdad? Pero Dios envió a su profeta, y fue y les advirtió, y les dijo que todo lo que estaban haciendo, que tendrían que arrepentirse. Fíjese que muchos, se mantuvo firme. Si usted va a las redes sociales y encuentre ese video, creo que el pastor Oscar había dicho que el hotel se llamaba Mandalay. Ok, desde ahí. Y entonces, desde arriba, él empezó a atacar a la gente, pero anteriormente la gente se burlaba del profeta. Se reían y la gente, las muchachas pasaban y le hacían bailes eróticos al predicador. O sea, se burlaron de Dios, pero Dios les advirtió y Dios les mandó juicio. Hubo una matazón. Recuerde que Dios es el que da la vida y Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Dios advirtió. Recuerde lo que dice en su palabra, creo que está en el libro de Amós, el profeta menor. Dice que antes de que Dios vaya a hacer algo, tiene que enviar a sus profetas para advertirles a la gente. ¿Se acuerdan? Entonces, nosotros tenemos que saber de que cualquier cosa que Dios va a hacer a su iglesia, Dios se lo va a dar a la gente, a los que tienen el don de profecía. Ahora,
En el segundo grupo de gente que Cristo da a la iglesia son a los profetas. Acuérdense, si ya usted tiene una claridad de lo que es un apóstol, usted ya va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser edificado. ¿Por qué? Porque mi conocimiento y lo que cada uno de nosotros tenemos, que nuestra posición apostólica no es jerárquico, sino es de ser enviados, de salir a predicar, de dar las buenas nuevas de salvación. Ahora, reconozcamos a los profetas. Dice que esto no hace referencia a los profetas del Antiguo Testamento o a los textos proféticos que se escribieron, por ejemplo, como en Romanos, porque muchas de las veces le pueden presentar estos textos bíblicos, por eso yo se los puse aquí, porque muchas veces le pueden presentar estos textos bíblicos y se los pueden forzar, el texto bíblico. Romanos 1:2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Acuérdense, porque ya le van a empezar a decir acerca de la ley, acerca de los profetas y acerca de todo eso, pero nosotros tenemos que irnos a lo que dice la Escritura. Ahora, Pablo enumera este don nuevamente. Recuerden que este es un don, es un regalo que viene por parte de Dios. Dios se lo está regalando, acuérdense. Primeramente, para que antes de que Dios nos regale la función de un ministerio, primeramente Dios regaló a su Hijo, ¿verdad? Por eso entonces se encuentra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la palabra regalo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, una vez que ya nosotros conocemos que hemos obtenido ese regalo que Dios nos ha dado a su Hijo para darnos vida y vida eterna, ahora reconocemos que en Cristo Dios nos ha regalado dones para cada uno de nosotros. Si es el de profecía, recuerde que hay veces que usted va a dar una palabra de profecía a una persona y usted ni siquiera se va a dar cuenta de que esa persona fue usada como un profeta. Yo se lo estoy diciendo. Porque cuando yo tuve la salida voluntaria para México, la pastora que nos estaba pastoreando en aquel tiempo nos dio una palabra de profecía y nos dijo: Dios los va a llevar por un corto tiempo y Dios le va a enseñar algo a usted, pero nuevamente Dios lo va a hacer regresar. Y uno a veces que lo único que uno tiene que hacer es buscar la confirmación con Dios. Yo me puse a orar, me puse a pedirle al Señor acerca de lo que ya mi cita se me estaba llegando. Cuando Dios me da la confirmación, yo le digo a mi esposa: arregla las cosas porque nos vamos. Entonces, toda esa experiencia fue única entre yo y Dios. Y todo pasó como fue. Se cumplió la palabra profética. Se cumplió la palabra de que se le va a dar a la persona. Entonces, de igual forma, cuando usted está dando una palabra, usted le va a decir a una persona le va a dar una palabra profética, pero usted quizás a lo mejor ni siquiera supo, y aquella persona le va a decir: sabes que esa palabra que tú me diste cambió mi vida y mi forma de ver las cosas. Entonces, por eso yo le digo que Dios nos puede usar a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo enumera este don en los otros 3 pasajes donde vamos a leer, y los enumera que estos vienen siendo unos dones espirituales. Acuérdense, estos dones son espirituales, no son de posición jerárquica, se lo estoy diciendo. Fíjense que cuando yo se lo vuelvo a repetir, yo creo en el apostolado, yo creo en los profetas, yo creo en todos los ministerios, pero no me dejo engañar por los falsos profetas y los falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Escritura, que nosotros tenemos que, lo vamos a ver al final nos los explica, nosotros tenemos que tomar lo bueno y desechar ¿qué? Lo malo, porque muchos pueden venir por su presunción y les pueden decir: fíjese que de todos los apóstoles de los que yo he ido a ver, es muy raro aquella persona que sea íntegra y que sea
¿cómo se llama? Una persona que le dé una palabra. Todo profeta, oye, yo le voy a decir todo esto, todo profeta y todo apóstol tiene que venir la palabra por esta. No porque tenga una nueva revelación, eso no es bíblico. Si una persona, un profeta dice, Dios me ha dado una nueva revelación, acuérdense que la revelación no tiene que ser privada. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza a venir la jerarquía, donde la persona dice, es que yo tengo una revelación. Por eso usted ve que esos falsos apóstoles y esos falsos profetas, ellos sienten que solamente ellos tienen la única revelación. No, usted y yo tenemos la revelación que es de la palabra de Dios. Cuando un profeta y un apóstol viene, usted tiene que llevarlo a la escritura, examinarlo, si realmente esa palabra fue enviada por parte de Dios. Por eso no debemos de dejar de engañarnos, porque estas personas, estos falsos, bien que saben manejar, son bien astutos, bien astutos. ¿Por qué? Porque, fíjese, ¿qué fue lo que pasó con, yo lo digo porque eso fue abierto a las redes sociales, ¿qué es lo que hizo Benny Hinn? Benny Hinn comenzó muy bien, pero después empezó a darle mucha libertinaje y empezó a usar el saco y a empezar a aventarlo. Muchos vienen con el chicle ungido, muchos vienen, o sea, se inventan tantísimas cosas que, hermanos, hacen un desorden. Y dice la Escritura que todos vamos a dar cuentas delante de ¿qué? De Dios. Por eso tengamos muchísimo cuidado. Ahora, vamos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 6, yo creo que sí tenemos tiempo, versículo 6 al versículo 8, donde Pablo enumera estos dones. Versículo 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, ¿qué dice? En servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia ¿con qué? Con alegría. Todas estas cosas nos van haciendo una buena aclaración. Ahora vayan primero de Corintios, capítulo 12, versículo 8 y versículo 10. Bueno. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros el de profecía, y a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Y en el versículo 28 al 30 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, fíjese, la iglesia, ¿verdad? Porque si dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Le hace la pregunta el apóstol Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Qué dice? Procurad pues los dones mejores, más que yo muestro un camino y aún más excelente. Ahora, le digo que a los corintios que una persona que profetiza y habla a la gente es para edificación y exhortación y consolación. Primera 14, ¿qué dice? 14:3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Acuérdense. Entonces, por eso yo le decía, si usted lee todo el capítulo 14, que no lo vamos a leer, usted se va a dar cuenta de que realmente eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, del orden, del servicio, del que va a hablar en lenguas, y eso ya lo hablamos anteriormente. Y que trae de igual forma una edificación a la iglesia, como dice en el versículo 4, el que habla en lenguas extrañas,
a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿edifica a quién? ¿Edifica a quién? A la iglesia, porque le está dando una palabra, ¿verdad? El que está, por ejemplo, el que está predicando, usted va a ver que en la iglesia va a haber un grupo de gente que están necesitados, deseosos de una palabra que venga de la palabra de Dios. Y entonces el predicador solamente lo único que va a hacer es que va a traer una palabra profética que viene de la palabra de Dios, sin violar lo que Dios dice en su palabra. Acuérdense, por eso dice que no vamos a ponerle ni le vamos a quitar lo que tiene este libro. ¿De quién? De la profecía. Entonces, todas estas cosas que nosotros vamos a enseñarle a la iglesia tienen que ser conforme a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. En el versículo 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más bien que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Verdad? Porque imagínate, decirle a los hermanos, tú puedes, tú tienes que seguir adelante. Por eso cuando uno entiende todas estas instrucciones bíblicas, de decir, ¿sabes qué? Tú tienes que profetizarle a la iglesia, tienes que profetizarle a la gente que se arrepienta. Cuando nosotros salimos al evangelismo, hay veces que nosotros le estamos advirtiendo, no somos nosotros, recuerde, es Dios en nosotros, es nosotros somos siendo usados por parte de Dios. Cuando nosotros salimos le estamos dando una palabra a la persona: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Mira, Dios puede hacer grandes cosas. La gente no quiere saber de las cosas de Dios, está bien, nosotros ya cumplimos. Ahora, por tanto, es fácil ver cómo la acción de este don era vital, o es vital cuando se fundaban las iglesias, especialmente donde se había una fuerte oposición que podía llevar a un profundo desánimo. Acuérdense, podía haber un profundo desánimo. La profecía a veces incluía un elemento de predicción, o sea, advertirles. Dice, como se puede ver en el caso del profeta Agabo, cuando le da la profecía al apóstol Pablo, ¿verdad? Donde le advierte del dueño de este cinturón, cuando se amarran las manos y los pies, y le da la palabra a él. Ahora, que predijo también la hambruna en Judea y en el arresto del apóstol Pablo en Jerusalén. Ok. Pablo dice que la profecía es principalmente para beneficio de ¿quién? Ahí le puse en la parte de arriba. Ajá, de la iglesia. Entonces, por eso es una palabra, acuérdense. Yo quiero aclarar ¿cómo se llama? Por eso cuando nosotros entendemos que hay gente que quieren hacer, yo entiendo el deseo de la gente, pero tenemos nosotros que primero estar preparados y capacitados, porque hay gentes que dicen, vamos a hacer ¿cómo se le llama? Un avivamiento, ¿verdad? Un avivamiento. Pero si realmente conocieran que el avivamiento no es porque a la persona que se le va a predicar, esa persona tenga un avivamiento. No, es todo lo contrario. El avivamiento es, por ejemplo, para la gente que está desanimada, la gente que le ha dado la espalda a Dios, la gente que no quiere saber de las cosas de Dios. Una gente que ya ha conocido de las cosas de Dios, de ahí viene la palabra del avivamiento. Entonces, la persona que no conoce a Dios necesita que, primeramente, decir, ¿sabes qué? Yo necesito una palabra, o sea, entregarle mi vida a Cristo, ¿verdad? Una vez que le entregó la vida a Cristo, ahora sí comienza un nuevo nacimiento para la persona. Por eso yo le digo, la gente necesita aprender este principio, porque hay veces que la gente dice, nos ganamos, en este avivamiento nos ganamos 5 almas para el Señor, o esos eventos que hacen mega eventos, de decir que nos ganamos 350 almas para el Señor. Espérate, falta un discipulado, falta que realmente esa gente se le dé una instrucción y una dirección personal. A eso se le llama un discipulado personal, como lo recibimos cada uno de nosotros, ¿verdad? Que estaban los hermanitos que hacían una comidita, nos instruían en la palabra de Dios, que escuchábamos los debates,
que el hermano decía, porque a veces eso pasó en mi vida, cuando a mí me decían, mira, tú ya has sido perdonado, todo lo que tú hayas hecho ya ha sido perdonado. Entonces, hubo cosas que yo debía, que cuando a mí me decían, eso ya tú eres perdonado. No, había cosas que nosotros teníamos que pagar. Acuérdense, que teníamos nosotros que pagar. Por ejemplo, había una discusión entre que yo le debía unas balas a mi tío. Y la hermana decía, no, usted ya no puede pagar esas balas porque ya Dios se las perdonó. Y mi mamá le decía, no, dice, mi hijo tiene que pagar las balas. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo perdonó en la cruz del Calvario por su pecado y todas esas cosas. Pero lo que debe literalmente lo tiene que pagar. Entonces, por ejemplo, yo no le voy a decir al IRS, ¿sabes qué? Perdóname la deuda que yo tengo con el IRS, porque ya Cristo me perdonó. No, acuérdense que nosotros tenemos que pagar lo que nosotros debamos en esta tierra. No estamos hablando de una salvación salvífica, de pagar por nuestra salvación. No. Entonces, por eso yo les estoy tratando de explicar de esta manera. Ahora, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 22, donde dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, porque fíjese, usted se va al 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los, ¿qué dice? Creyentes. Y usted me va a decir, bueno, entonces ¿por qué dijo anteriormente que no era para la gente? No, es que la gente va a venir y cuando viene por primera vez va a decir, bueno, ¿y qué es eso lo que está pasando? Es lo que está tratando de decir el pasaje, porque va a decir, bueno, estos tienen una armonía, están hablando, están profetizando, están haciendo cosas para el Señor, y entonces esa persona puede ser ganada para los pies de Cristo, porque van a ver una armonía. Ahora, explica cómo Dios puede revelar a los secretos del corazón de un no creyente, a un profeta, lo que hace que esa persona vuelva su corazón ¿a qué? A Dios. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 y 25, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos, ¿qué dice? Es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está ¿en qué? Entre vosotros. Fíjese, por eso cuando usted está leyendo todos estos textos bíblicos, no a la carrera, estudiando los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque va a ver, usted cuántas veces usted no se ha dado cuenta que hay gente que cuando entra en una iglesia y dicen, no, es que el pastor estuvo hablando directamente, todo fue directamente hacia mí. No, Dios usó al pastor para darle una palabra que necesitaba la gente, una palabra que traiga ¿qué? Sanidad a la congregación, una palabra que traiga exhortación, restauración, edificación. Todas esas cosas nos ayudan a nosotros para seguir ¿a qué? Hacia adelante. Por eso dice que por eso es interesante donde dice, así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Y por eso dice el Proverbio 28:19, que dice que sin profecía el pueblo que se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuidado con el peligro de una falsa profecía, como dice en 2 de Pedro. Ahora usted más o menos va entendiendo de que si dice que tengamos cuidado con los falsos ¿qué? Profetas, apóstoles. 2 de Pedro 2, ¿qué dice? Ok, primero menciona a los profetas, dice, en 2 de Pedro 2.1 dice, pero hubo también falsos ¿qué? Profetas entre el pueblo. Fíjense, si usted ve el tiempo en que se usa la oración, está hablando que hubo, ¿verdad? Que hubo, pero también lo va a afirmar en el que habrá en el futuro. Dice, por eso tenemos que leerlo y reconocer en qué tiempo se está usando. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como, ¿qué dice?
como habrá. Porque si hubo, entonces diría como hubo, ¿verdad? Entonces diría esa palabra. Pero dice, por eso hace la separación de coma. Dice, ¿cómo habrá entre quién? Entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción, que dice, repentina. Y en Primera de Juan 4:1 dice, ¿sí lo tiene? Ok. Primera de Juan 4:1 dice, amados, ¿qué dice? No creáis a todo espíritu, sino, ¿qué dice? Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, ¿qué? Muchos falsos profetas han salido. ¿Por el quién? Por el mundo. O sea, eso no es que ya se haya terminado, no. Entonces, lo que Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros es que nosotros tenemos que cuidarnos. Ahora, Pablo advierte a la iglesia de Tesalónica que no deje a un lado este don, este regalo. Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Vamos a ver un poquito Tesalónica, capítulo 5, versículo 20 y 22. Vamos a ir describiendo un poco a poco en 5 minutitos, a ver si nos permiten. Capítulo 5, versículo 20. No menosprecéis las, ¿qué dice? Las profecías, examinándolo todo y retener lo bueno. Absteneos de toda especie de, ¿qué dice? De mal. Ahora, nadie puede añadir hoy a lo que está escrito pretendiendo que sea inspirado, inerrante, infalible y autoritativo, como los profetas de hoy en día. Era lo que yo les traté de explicar, que muchos de ellos son los que tratan de querer agarrar ventaja. Pero si nosotros empezamos a hacer un estudio más sistematizado, aunque sea de un solo verso, de estudiarlo a su profundidad, cuando el apóstol Pablo está tratando de hablar, de decir, no menosprecéis las profecías, nada puede ocupar el primer lugar más que la misma palabra profética, la palabra profética. Por ejemplo, usted va a encontrar, por ejemplo, como iglesias que han quitado la palabra y le han dado más lugar a la alabanza, a la adoración, a los shows, a los conciertos, a los entretenimientos, que son, no estoy diciendo que no estoy a favor de esas cosas, pero tiene que tener prioridad, ¿o qué? La palabra de Dios. Por eso cuando dice el apóstol Pablo que no menosprecéis las profecías que vienen por parte de la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener por primer lugar lo que es la palabra. Porque una palabra que viene por parte de Dios es la única que va a cambiar nuestra vida. Cuando un cantante no ha sido bien administrado por parte de la palabra de Dios, por eso usted ve una Yuri, donde dice, Dios me dio permiso para seguir en este trabajo, y yo estoy haciendo este trabajo. ¿Por qué? Porque están usando el nombre de Dios ¿en qué? En vano. Dios nunca le va a dar una posición para estar con un pie en la casa de Dios y con otro pie con el mundo. No. Nosotros tenemos que tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? La palabra de Dios es la que tiene que tener en primer lugar. Pablo manda a los creyentes que no acepten todas las cosas sin haberlas primero examinado antes detenidamente. No todo cuanto se decía a alguien que se presentaba como un profeta debía ser aceptado por parte de las iglesias. Para determinar la verdad había de ser probado, es decir, analizarlo para establecer si era de Dios o no. Por ejemplo, usted, lo que en el contexto se usa, por ejemplo, de decir, a mí varias veces a mí me vendieron oro, chapa de oro, y yo según venía yo bien contento y le decía a mi esposa, mira la cadenota de oro y que no sé qué, y ya después cuando venía yo, todo negro. ¿Por qué? Porque me vendieron algo que yo no lo probé. Entonces se me puso mal ¿cómo se llama? La mano, el cuello, lo que sea, porque no era oro, era ¿cómo se llama? De un material disfrazado como si fuera de oro. Entonces no me da vergüenza a mí decirlo. ¿Por qué? Porque yo pasé
hay mucho cristiano, mucha gente que a lo malo lo llama bueno. Por eso nosotros, la instrucción que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia de Tesalónica, dice que tenemos que examinarlo, o sea, detalladamente, hacer un espacio de decir, toda esta palabra que me dio este apóstol, este profeta, tenemos que ver si viene de Dios o no viene de Dios, o si habló por su presunción, como dice el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, hacia el 22, donde Dios le hablaba antes al pueblo. Bueno, donde dice también la siguiente instrucción, dice, retener solo lo que tiene que ser bueno. De este modo, una vez puesto a prueba lo que el profeta decía, era separar lo incorrecto como se lo separa la escoria del metal. Quedaba solo lo bueno y excelente, provechoso, que debía ser guardado y retenido porque procedía de ¿quién? De Dios. O sea, hay que esperar. Por eso yo le decía, yo estoy contento porque una vez que la persona que me dio la palabra profética para mi vida, por el momento difícil que yo estaba pasando, yo hablé directamente con Dios, Dios me confirmó, yo me fui, pero también se cumplió la palabra de regresar nuevamente hasta este lugar, y por eso, ¿cómo se llama? Uno tiene que seguir dependiendo de Dios y no del hombre, porque el hombre puede usar, manipular la palabra de Dios. Dice, abstener de toda especie de mal, quiere decir que toda especie, toda forma de mal, comprende tanto la falsa enseñanza doctrinal como la incorrecta práctica de la ética. Bueno, yo lo dejo con esto. Según el punto de vista del apóstol Pablo, la profecía es un don que debería buscar encarecidamente, como dice la 1 Corintios capítulo 14, verso 1, pero pues sobre todo que profeticéis. Que sigamos cayendo en la palabra profética a la necesidad de la iglesia, sobre todo que profeticéis. Bueno, hay textos bíblicos que ya... lo que yo quiero decirle, hermanos, es de que ya que una vez que nosotros conocemos el apostolado, usted tiene lo último, lo conocemos lo último, el apostolado y la profecía, es todo depende si nosotros queremos aceptarla o no, pero nunca dejarnos de engañar. Por eso yo le digo, yo creo todavía en el apostolado y creo en la profecía, porque no he encontrado yo un texto bíblico donde diga que ya no existe. Que le dé yo mi interpretación es muy diferente, porque recuerde que Romanos dice que irrevocables son los dones. Y yo le digo a la gente, ¿qué hacemos con ese texto? Si Dios es un don que se lo ha regalado a la iglesia para el tiempo de hoy, para que no estemos descontrolados. La función de cada don que usted tiene, si, acuérdense, la iglesia está llena de dones, Lo que no miramos nosotros, otros lo miran. Hermanos, hay que orar, hay necesidad, hay que ir a evangelizar, hay que ir a hacer. Dios lo puede usar a cada uno de nosotros, pero es un complemento. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta? Y si no, nos vamos. Dios le bendiga, vamos a orar. Amado Dios, Señor Padre, le damos gracias por esta su palabra. Señor, estos son los dones que usted ha regalado para su iglesia. Usted es el único, Señor Padre, que los ha puesto para que cada uno de nosotros los conozcamos y los llevemos a cabo, Señor, en este lugar en el cual usted sigue edificando su iglesia, Señor. Yo creo, mi Dios, con todo mi corazón, que usted todavía sigue usando a personas que reconocen la palabra de ser enviados, de seguir dando esa palabra de las buenas nuevas de salvación, Señor. Que no nos detenemos para estar en un lugar cómodo, Señor, sino seguir saliendo a predicar la palabra de Dios. Pero de igual forma, Señor, sabemos que usted ha puesto personas que tienen ese discernimiento, Señor, para traer su palabra y darnos una palabra que nos ayude a ver los tiempos en los cuales usted ha traído para su iglesia. Ayúdenos, Señor Padre, a recibir lo que está en su palabra y así, Señor Padre, caminar tomados de su mano, Señor. Señor, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Amén.